leído sobre él era un hombre muchísimo más frío, calculador, racional que los otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Él cree que nosotros, al hablar, él tiene la famosa expresión, la primera frase que el ser humano dice es una frase con intención general, o que expresa una intención general. Cuando el niño dice, yo tengo hambre, dice una cosa que se puede aplicar a todos. Todos en algún momento tenemos hambre. No es que traten de convencer y manipular, sino de expresar algo general. Esa es la enorme diferencia. En lugar de manipular, imponer una opinión, él simplemente trata de expresar algo que podría ser una opinión general. Es una idea, estimado público, muy controvertida. Los adversarios de Habermas, que son muchísimos, también lo han acusado de ser autocontradictorio. Vamos a dedicar una de las últimas sesiones a hacer una crítica de la Escuela de Frankfurt y también de las posiciones de Habermas, y van a ver ustedes que esa idea realmente es muy complicada de entender y de defender, pero no es exenta de todo interés. O sea, vale la pena reflexionar sobre ella. Permítanme un elemento que está también en esta obra, que a la temática a la cual Habermas en obras posteriores les da una gran importancia, que es el desarrollo de nuestra conciencia moral. Él es el gran, yo diría, filósofo del derecho y de la moral. En eso se ha posicionado Habermas muy bien en las últimas décadas, como el gran filósofo del derecho y la moral. Y él ha estudiado, siguiendo también trabajos anteriores, por ejemplo de Jean Piaget y otros, él ha estudiado muy ampliamente el desarrollo de cómo se forma nuestra conciencia moral, o sea, nuestra conciencia de la necesidad o no de reglas éticas para conducirnos con otros. Si estuviésemos absolutamente solos en el mundo, no habría necesidad de moral. Podríamos hacer lo que nos guste, no habría ninguna limitación, por ejemplo, a nuestros caprichos. Pero como tenemos que vivir en sociedad, ¿no es cierto, estimado público? No hay más remedio que establecer algunas reglas. Yo sé que esto es muy aburrido, estimado público, siempre las historias sobre el desarrollo de la conciencia moral nunca logran interesar mucho al público, por eso me voy a hacerlo en forma muy breve. Habermas cree que hay tres etapas en el desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros. La etapa preconvencional, la etapa convencional y la postconvencional. Según Habermas, esta evolución es universal y habitualmente irreversible. Ha dedicado una gran cantidad de páginas, estimado público, a esta teoría del desarrollo moral de los seres humanos, que aparece muy tempranamente en sus obras. ¿Qué es la moral preconvencional? Es la moral que los niños reciben de los padres de forma automática, sin saber que estas normas provienen de una convención, es decir, de una especie de legislación sobre la moral. Los niños actúan por imitación, lo cual hacemos todos nosotros, me imagino. Cuando somos pequeños no hay más remedio, nosotros no pensamos racionalmente sobre lo que es lo bueno, lo malo, quién es el enemigo, quién es el malo. Seguramente tomamos de los mayores. Ahora el cine está en una cierta decadencia, estimado público, pero como yo soy más o menos un poquito más joven que Habermas, yo me imagino cómo se forma esa juventud. Se forma, por ejemplo, viendo películas de cowboys.
donde hay siempre uno bueno y uno malo. Las películas de vaqueros siempre tienen al bueno y al malo. Y los chicos, ¿por qué se identifican con el bueno? Según Habermas, no es por una deducción racional, sino porque oyen a los padres decir cuál es el bueno y cuál es el malo. O sea, por imitación. Según él, no hay automáticamente ninguna regla que haga que los niños se identifiquen con el llamado bueno de la película, sino que eso ocurre de manera imitativa, por mímesis, como diría Adorno, por imitación. Él se basa sobre todo en los estudios de este notable psicólogo suizo, Jean Piaget, que era extremadamente popular a mediados del siglo XX, o sea, en la época de Habermas. Como yo de esos temas ignoro, no sé cómo está el grado de popularidad de este autor. Lo que sí conozco son críticas a Habermas. Y se le ha achacado que él también seguía a autores populares en su época, y que eso no es absolutamente racional, ni ha resultado razonable a largo plazo. Como yo ignoro cómo está la discusión psicológica, si Piaget todavía hoy tiene algo que decir, ignoro completamente. Yo solamente, estimado público, les repito a ustedes cómo Habermas ha construido la evolución de la conciencia. O sea, hay una primera etapa preconvencional, una etapa de mera imitación, donde el niño desprotegido simplemente imita lo que ve a sus padres, la escuela, los progenitores, etc. Luego viene la etapa convencional. A partir de los 12 años, según Habermas y Piaget, nosotros empezamos a pensar en normas de comportamiento. Por ejemplo, cómo tenemos que comportarnos con los compañeros del colegio. Uno de los aspectos más interesantes de los 12 adelante es cómo nos comportamos ante personas del otro género. ¿No es cierto, estimados alumnos, que eso siempre es un problema cuando uno es muy joven? ¿Cómo nos comportamos ante las chicas o chicos del otro género? Entonces nosotros nos comportamos, según Habermas, siguiendo convenciones, porque después o a partir de los 12 empezamos a darnos cuenta que algunos mandamientos morales, algunas reglas, algunos códigos son no más razonables. Entonces aceptamos en la juventud esas reglas porque después de una reflexión que nunca es muy profunda, es una reflexión confusa que uno hace, no lo hace a propósito, diciendo cómo me voy a comportar con respecto a esta chica. Ahora hay una chica en el curso que me gusta, pero no puedo agarrarle la mano en medio de la clase, no puedo tal vez además decirle que me gusta, porque en esa época, según Habermas, uno es muy inseguro, uno no sabe qué es lo que cae bien, lo que cae mal. Además, uno se da cuenta muy rápidamente. Este es un buen mensaje a todos ustedes. Uno se da cuenta que los seres humanos son incalculablemente caprichosos. Entonces, lo que sirve con una persona no sirve con otra. Entonces, estimado público, ¿qué hace uno? Uno sigue la convención general como el mal menor. Por eso se llama la etapa convencional. Uno sigue las reglas generales porque parecen que son lo relativamente más razonable. Por ejemplo, no decirle nada a la chica directamente, sino encontrarse, oh casualidad, con ella en un ambiente donde más bien se espera que haya alguna especie de contacto. Por ejemplo, yendo a una discoteca o yendo a algún lugar, porque los chicos ya muy jovencitos
empiezan a hacer sociabilidad, por ejemplo, noches de baile o algo así. Y entonces ahí sí se espera que uno haga un primer avance, lo cual es una convención. Pero es una convención como el mal menor, no es lo más razonable, pero sirve para que a uno le vaya bien. Después viene la etapa postconvencional, cuando uno, estimado público, reflexiona profundamente sobre las reglas morales y uno solo acepta aquellas que nos parecen razonables de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestro buen saber. Y entonces uno, en esta etapa postconvencional, rechaza algunos comportamientos y acepta otros, pero después de un periodo de crítica a estos principios. Lo cual puede ser verdad, no necesita ser, según Habermas, una reflexión obviamente típica de un filósofo, sino que en la etapa postconvencional, por ejemplo, a partir de los 18 años, ya sabemos más o menos cómo funciona el mundo. Entonces ya podemos decir qué es lo razonable, qué es lo criticable, más o menos qué podemos hacer. Por ejemplo, a los 18 ya los chicos dicen, la iglesia, la pertenencia a una religión, no me brinda para nada, son cosas irracionales del pasado, pero al mismo tiempo yo respeto a los que van a la iglesia. Me gusta una chica que va a la iglesia y por lo tanto no le voy a decir a ella que la religión es una burrada. Simplemente le voy a hacer la corte, voy a tratar alguna vez de hablar, y si ella cree o no, en el fondo no me interesa mucho, con tal que la relación sea satisfactoria. ¿Ven? Esa es una típica regla postconvencional. O sea, lo que importa es el resultado, que la relación sea buena, satisfactoria, etc. No importa mucho si la chica cree o no en su religión, en sus códigos éticos derivados de la religión. Lo que importa es el comportamiento de ella en la relación, que naturalmente está regulada por algunos principios muy generales y aceptados por los dos, porque son, digamos, la base de la convivencia razonable de los seres humanos. Según Habermas, estimado público, esto es bueno que así sea. Es bueno que nosotros estemos en una posición postconvencional. Y aquí viene la crítica a la premodernidad a nivel mundial. Él dice justamente lo negativo, lo reprobable de muchas culturas es que esas culturas permanecen en una época convencional con respecto a sus códigos éticos. Por ejemplo, el Islam, ¿no?, que cree que los códigos religiosos y éticos tienen una vigencia permanente y absoluta, o sea, que no están sujetos al tiempo. No sé si ustedes conocen las 5 reglas del Islam, que para Habermas son el ejemplo más claro de una moral convencional, ¿no? Esas reglas que son obedecidas no por ser razonables, o sea, no ha habido un proceso en que el creyente diga, ahora voy a rezar 5 veces al día, ni una más, ni una menos, porque es lo razonable, sino se lo acepta porque es la tradición, porque todos lo hacen. Entonces, él cree que hay sociedades que permanecen en el aspecto, en la escala que podríamos llamar convencional de la moral. En cambio, los pueblos de Occidente, según él, están en la etapa postconvencional. O sea, existen las reglas religiosas que uno aprende en la escuela. En Alemania todavía, por ejemplo, hay una clase obligatoria que se llama ahora elementos de cultura, que hasta el año 60 se llamaba religión, uno tenía que tomar una clase de religión, o protestante o católica. En cambio ahora se dice cultura, pero se aprenden códigos éticos. Y esos códigos, esa enseñanza de que hay una pluralidad de códigos, obliga a los chicos, a partir más o menos 17, 18, los chicos se dan cuenta de que ellos pueden elegir entre normas éticas.
por ejemplo, en la relación con la enamorada, que no todo está regulado. Entonces, lo postconvencional es la facultad de elegir algunas normas de comportamiento y rechazar otras. Estimado público, como ustedes ven muy claramente, con eso vamos a cerrar, ustedes ven que él cree que es lo más razonable, él dice lo irreversible, lo obligatorio, un desarrollo de códigos éticos similar a la cultura occidental. Aquí se puede decir claramente que Habermas representa una posición eurocéntrica. Él cree, por ejemplo, que las otras culturas, por permanecer dentro de convenciones propias de la época, que esas culturas no han alcanzado todavía la etapa del desarrollo intelectual que han desarrollado las culturas occidentales. O sea, el permanecer en convenciones es para él un signo de que no ha habido la última etapa, la postconvencional, en el pensamiento moral, en el pensamiento ético. Y eso obviamente puede ser criticado. Está claro, estimado público, que es una opinión basada en el desarrollo, por ejemplo, de la juventud en el mundo occidental, lo cual no siempre es aceptable para otras culturas. Habermas se ha defendido, con esto termino, de esa crítica, diciendo, estimado público, que los que critican la moral postconvencional son en el fondo personas conservadoras que quieren mantener a toda costa sus convenciones morales que vienen de atrás y que no se atreven, justamente porque están anclados en esas tradiciones, que no se atreven a dar el paso de pensar por cuenta propia.